Bueno, bueno, 10 y 10. Está bueno, mucho martirio, ya dos veces el mismo teórico. es medio, es medio mucho, Cris. Este, bueno, larguemos. Parece que no va a venir nadie más. Ya son las 10 y 10. Hemos dado los minutos de tolerancia correspondientes. Vamos a continuar con esta unidad que empezamos la semana pasada sobre el vínculo de los pueblos originarios y el Estado-Nación. Es que en realidad es una continuación del surgimiento de los Estados-Nación, de la comunidad imaginada, de cómo se fue reconfigurando todo los mapas políticos, geográficos, económicos, regionales dentro de cada Estado-Nación y fuera del Estado-Nación, ¿no? La semana pasada yo le decía que podíamos dividir esta problemática en tres, ¿no? Primero, por la época colonial, el encuentro de españoles o de colonizadores y colonizados con los pueblos originarios, y que era importante y fundamental porque es el punto que constituye a partir de ahí el vínculo con todo lo que se designa, según Bonfil Batalla vimos también, este, a esta homogeneización que hace el colonizador, que denomina como indios, ¿sí? Sin conocer la cultura, sin conocer la identidad, sin distinguir las diferencias en las prácticas culturales, nada, digamos, todo lo que no era occidental o en ese momento europeo, más precisamente español, pasaba a ser indígena, ¿no? Era la construcción de ese otro diferente, y al cual tenía que colonizar. Un segundo momento, que es el que estamos trabajando y vamos a profundizar hoy, que es el de la organización del Estado-Nación, ¿no? Cuando surge en cada, digamos, área geográfica, cada país delimita sus fronteras externas. Todos estos grupos originarios y la diversidad que conlleva este, cada territorio también queda homogeneizada bajo este gran paraguas que es el Estado-Nación, pertenecer a una comunidad mucho más amplia, con ciertas características, y cuyas características fueron forjadas a través de las identidades que las élites criollas blancas, urbanas, fueron modelando y que, digamos, desde su origen hasta nuestros días, tiene esta impronta de una gran contradicción porque se han emancipado económicamente o han pretendido emanciparse económicamente. Hoy podemos ver que esto es ilusorio, digamos, que es una entelequia, digamos, de los proyectos de cada país, pero mirando fuertemente, digamos, y reproduciendo los modelos occidentales y sobre todo el europeo blanco para cada país que se fue consolidando a partir de este valor universal que es el Estado-Nación o la creación de los países, ¿no es cierto? Y por último, una tercera etapa donde vamos a ver, digamos, este proceso que está muy ligado, sobre todo a la actualidad, con la rednización, la etnogénesis, que tiene que ver fundamentalmente con la visibilización de los pueblos originarios, ¿no? De cómo los pueblos originarios en la actualidad, digamos, han tenido o han permanecido o como que hay para algunos sectores en su discurso un resurgimiento, ¿no? Como que antes la población ya había dejado de existir, casi no había población originaria, por lo menos en nuestro país. En el resto de Latinoamérica, bueno, esto no es así.
y de repente como que hay un resurgimiento, hay más población originaria. Bueno, esto tiene que ver, digamos, con no solamente con el proceso histórico de cómo se fue vinculando o cuáles han sido las primeras políticas del Estado argentino en relación a los pueblos originarios, sino que también tiene que ver con todo ese proceso histórico y el devenir histórico desde ese momento hasta la actualidad, ¿no? Cuáles han sido las políticas y sobre todo en materia de leyes, ¿no? Y de leyes y de procesos jurídicos a través de los cuales se ha ido, digamos, dándole una ubicación dentro del contexto nacional, dentro del plano social, dentro del plano cultural, y cuál ha sido ese vínculo, ¿no? ¿Cómo ha sido el vínculo? El vínculo siempre ha sido asimétrico, eso tenemos que tenerlo en claro, siempre ha sido un vínculo desigual, con la diferencia que en esta última etapa, en la renderización, en la etnogénesis, a partir de la visibilización, hay un empoderamiento, si se puede denominar de alguna manera, de los pueblos originarios, y hay una conciencia creciente, no solamente por parte de los pueblos originarios, sino también desde la antropología, ¿no? Desde la antropología ya no se estudia o no se mira, digamos, a estos pueblos, como parte de un objeto de estudio solamente, sino en la lucha y en la disputa por la reivindicación de sus derechos. El derecho principal es el derecho a la tenencia de la tierra, a través del cual giran otros derechos, pero el eje central vendría a ser ese en todas las discusiones y en todas las prácticas que han llevado adelante los pueblos originarios, y a la cual se suma la antropología a partir de la década del 40, iniciando desde México y bajando por el resto del continente, como parte del compromiso social que va a ir adquiriendo o que van a ir adquiriendo los antropólogos, en relación, a los pueblos originarios. Hay una serie de cuestionamientos, hay una serie de cambios no solamente en la metodología, hay una serie de cuestionamientos, en la nominación, en la designación de estos pueblos. Ya no se habla de indígena, no se habla de aborigen, porque son todos términos peyorativos que han contribuido, digamos, a la degradación y a la desigualdad en estos procesos de discriminación que ha tenido el Estado y que la población heredada, a la población, tanto extranjera, con las primeras olas migratorias y con las siguientes olas migratorias que ha tenido este país, con la población, urbana, e incluso, diría, con la población mestiza, ¿no? Para con los pueblos originarios. Entonces, en ese proceso, la antropología, tanto teórica como metodológicamente, se ha propuesto no solamente el acompañamiento y esta forma de compromiso, con los pueblos originarios, un compromiso no solamente social, sino un compromiso muchas veces para algunos de lucha de vida. Uno de los autores que nosotros trabajamos mucho, que es Carlos Martínez Arazola, que en 1980 escribió un libro que, bueno, en ese momento ahora, lo conocemos todos, se trabaja y se transformó en una especie de manual, incluso para las escuelas primarias, secundarias, que llaman Nuestros Paisanos los Indios. Es una obra muy interesante, no solo por el planteo, o sea, el título nos está poniendo en plano de igualdad, ¿no? Nuestros paisanos, los indios. O sea, los indios ya no son ese otro, que necesita una metodología objetiva, digamos, al estilo de la vieja etnografía clásica, sino que más bien representa, digamos, esta población que convive, que vive, que tiene muchos problemas idénticos, similares a los nuestros, y que lucha por su reivindicación por este lugar de despojo, que podría denominarse, ¿no? De pasar de ser los pobladores originarios del espacio territorial, de la tierra, de diferentes contextos, a ser el despojado de la tierra, ¿no? Al no pertenecer a la tierra en el sentido de que no pueden poseer
tierras. Y en ese sentido, digamos, Carlos Martínez Sarasola va a ir trabajando no solamente, digamos, con mostrarnos el presente y la actualidad de los pueblos originarios y sus luchas, sino que también va a hacer un análisis histórico y va a reconstruir en ese proceso la dispersión de los pueblos originarios en el territorio argentino. Dispersión que además se representa en la diversidad de los pueblos originarios que ha tenido y que sigue teniendo, porque no los pueblos originarios no han desaparecido. Hay culturas que han desaparecido, lamentablemente, pero no todos han desaparecido. Y ese es otro de los ejes centrales y de los cambios dentro de la mirada y de la práctica de la antropología social. ¿Sí? Porque la antropología social, e incluso les diría dentro de la práctica de la arqueología, ¿no? Porque la arqueología hoy en día, digamos, si bien es cierto, tiene mucho que ver con el colonialismo y sus prácticas son muy colonialistas en algún trasfondo y en algún sentido. Hoy en día, para excavar cualquier sitio arqueológico hay que pedir permiso a las comunidades, ¿no? Y hay que tener un vínculo con las comunidades, porque está bien, estudiamos un pasado que no tiene escritura, estudiamos un pasado que ha dejado vestigios materiales, ha dejado un registro material, pero que pertenece a una población que, si bien es cierto, ya no está, sus descendientes sí están, ¿no? Esto ha costado mucho que se entienda, ha costado mucho que se adapte también a la ciencia. Y del lado de la antropología social, también ha costado mucho porque la práctica colonialista estaba ligada a mirar, digamos, a estas tradiciones, ligadas más que nada al folclore, ligadas al mundo criollo y esas tradiciones que se tratan de reivindicar a través de lo que se rescata dentro de la formación del Estado-Nación como las tradiciones inventadas, y que se van a ir consolidando también y legitimando a través de diferentes estudios, sobre todo de corte folclórico, ¿no? Para ir mostrando estas tradiciones que pues, han dejado de existir en algún momento o que han pasado por estas tierras y digamos, esto no era así. El indio estaba vivo, el indio era parte de esa mano de obra barata en diferentes contextos como pueden ser los ingenios, como pueden ser el trabajo de campo, el trabajo golondrina, y como vamos a ver más adelante en nuestro territorio, dentro de las zonas estas que son consideradas en algún punto periféricas, ¿no? Marginadas en el sentido de que no cualquiera puede vivir en la desolación de la Puna, por ejemplo, ¿sí? Pero que después con el devenir histórico y sobre todo con la tecnología y la producción del capital, digamos, también van a pelear por esos territorios y van a tener que darle de alguna manera importancia por los recursos que poseen estos territorios que antes no eran mirados con la misma, con el mismo interés, ¿sí? Uno de los hechos históricos que todos los autores rescatan y que está en nuestra memoria porque además aparece en, desde los estudios o desde los manuales de la secundaria, es esto del hecho de la conquista del desierto, ¿no? Y que siempre hay una mirada sobre el desierto pensando en lugares no solo vacíos, sino un lugar en el cual no, es inhabitable. Y la pregunta entonces es, ¿para qué conquistar el desierto, no? Y cuando se habla de una campaña para conquistar un desierto, en realidad, ¿qué estamos conquistando? ¿Qué se está conquistando? ¿No es cierto? En ese sentido, digamos, desde la antropología también ha habido una desmitificación de esto de, este, de conquistar el desierto. El desierto son las tierras ricas, ¿no? Son las tierras ricas de la Pampa, son las tierras ricas del sur, son las tierras a las cuales le han quitado a las poblaciones originarias y a través de las cuales se han consolidado unos pocos terratenientes
a nivel país y le han dado esa impronta este, de desierto, ¿no? De que era un lugar vacío, un lugar sin importancia, un lugar, incluso si uno piensa en el desierto en términos geográficos, está pensando en lugares que no tiene vegetación, no tiene agua, o sea que no es apto para la vida, ¿sí? Bueno, la antropología ha mostrado a través de los estudios históricos que esto es, digamos, un concepto que altera la realidad, porque en realidad el desierto no era un desierto, y por eso la importancia de conquistar. En todo caso, estaban conquistando uno de los territorios más ricos, digamos, del país, y a través del cual, digamos, iban a consolidar las bases para el futuro capitalismo en el cual vivimos hoy, ¿sí? En ese sentido, la pregunta es, ¿por qué conquistar un desierto? ¿Qué sentido tiene conquistar un desierto? ¿No es cierto? Si uno se hace esa pregunta antropológica, histórica, y analiza los documentos y analiza quiénes han intervenido en ese proceso, se da cuenta, bueno, y quiénes se han beneficiado y cuáles han sido los beneficios de ese desierto, uno entiende que este era un proceso en el cual no existían los desiertos y que el interés era la tierra, eje central de las discusiones y de la lucha de los pueblos originarios, ¿sí? A partir de ahí, de esta primera etapa, en la que conquistar se transforma además en un sinónimo de matar, a partir de ahí que se inicia el genocidio y una serie de atrocidades que van a tener diferentes tipos de mecanismos, diferentes prácticas, y diferentes momentos, porque no todo, no es que a partir del Estado-Nación o a partir de que la generación esta del 80 se propone generar un país blanco y mejorar las características raciales, económicas y sociales del país, pasada esta generación, digamos como que hay un reacomodamiento y esto beneficia a los pueblos originarios, no, nada que ver. A partir de ahí, en todo caso, se va reconfigurando la realidad. Sí hay un interés por dejar de perseguir y matar, en todo caso. El desprecio étnico no desaparece, ¿no es cierto? Y esta empresa civilizatoria, que en su momento trata de, de que las poblaciones originarias desaparezcan, en todo caso comprenden que tenían mano de obra barata, ¿no es cierto? Que tenían población para explotar y para generar más riqueza de dentro de los territorios. Eso hace, digamos, que se creen y se conformen una serie de leyes, ¿no es cierto? Y y de organismos que regulen de alguna manera el vínculo con los pueblos originarios. Si nosotros analizamos los diferentes, este, los diferentes datos estadísticos que nos proporcionan algunos censos, los cuales todos tienen alguna falla porque se ha tomado a una determinada cantidad de población y a otra no, porque en el momento en que se realizaron los censos, y sobre todo los primeros censos, mucha población negaba su propia identidad porque era una cuestión de vida. Nos damos cuenta que en realidad la población originaria nunca puede haber sido invisible, ¿no? Incluso en nuestro país, que ha tenido una política de destrucción y de desaparición con los pueblos originarios, ¿sí? Si nosotros vemos en esta lámina, la cantidad de población que tiene, bueno, el resto de Latinoamérica ha tenido otro tipo de políticas, ¿no? Si bien es cierto, las reducciones, este, el acorralamiento de la población, llevarlos, trasladarlos a los peores lugares, lugares desérticos y quitarle la tierra, ha sido una práctica generalizada, desde Estados Unidos
hasta la Patagonia, en general han tenido otro tipo de prácticas porque además la población viviente muchas veces superaba a la población criolla blanca de los diferentes países, ¿no? Y en ese sentido las políticas, digamos, se han manejado, o el vínculo que han generado o instituido a través de las legislaciones, las leyes y las normas, han sido otras, ¿no es cierto? Entonces podemos ver y advertir que la cantidad de población eh, que habita, la población originaria que habita Latinoamérica, no es una minoría, ¿no es cierto? Siempre estamos hablando en términos de minorías, las minorías étnicas, los grupos étnicos son menor en cantidad, pero en realidad denota esto de minoría, inferioridad, ¿no es cierto? Porque en realidad todo el tiempo están trasladando la cantidad de población no solamente a el número estimado de individuos, sino que están denotando que además son inferiores y por eso son menor cantidad, cuando esto no es así. Incluso en nuestro país, la población originaria no ha sido inferior, ¿sí? Y eso es un dato que hay que tener en cuenta cuando uno hace un análisis sobre los pueblos originarios y su lucha y sobre el lugar que ocupan los pueblos originarios dentro del Estado-Nación, porque no constituyen de ninguna manera una minoría, ¿sí? En la provincia de Jujuy hay un estudio que hizo García Moritán, ya tiene unos 4 años, 5 años debe tener, ¿no? Más o menos. Sí. Donde muestra, digamos, la cantidad de pueblos originarios que existen, los tipos de pueblos originarios, las nominaciones, esto de cómo se han ido nominando o autonominando o han ido recuperando de alguna manera su historia, ¿no es cierto?, a través de la consolidación de obtener una personería jurídica por un lado, pero también de visibilizar las prácticas a partir, digamos, de una serie de políticas internacionales y sobre todo de leyes internacionales que le han permitido hacer esto, ¿sí? Si ustedes pueden ver, bueno, no solamente tenemos una diversidad de pueblos dentro de nuestro territorio, una cantidad de comunidades, sino la cantidad también de población que existe en cada comunidad, ¿sí? En este sentido, por ahí tener una herramienta como esta que hicieron, que habría que actualizarla, porque seguramente en este momento hay más, García Moritán y no me acuerdo quién era el coautor. Lo pusimos en la bibliografía. Está en la bibliografía y está subido ahí para que lo consulten. Si bien es más un análisis cuantitativo, digamos, para mostrar la cantidad y mostrar la diversidad de la población, es interesante porque en realidad viene a traer esta discusión o a visibilizar, ¿no es cierto?, esta discusión, este extrañamiento que sufren muchos, no solamente antropólogos en la década del 90, sino muchos otros profesionales que trabajan sobre todo en el ámbito más rural, ¿no? Los ingenieros agrónomos, mucha otra gente que anda por, este, o la gente que trabaja en los juzgados, que tienen problemas con la tierra y que tienen que ver, entonces, desde cuándo son, por qué son un grupo originario, ahora todos son originarios, estas preguntas que van a surgir y que tienen que ver directamente con esta discusión de la identidad, ¿no es cierto? De cómo nosotros nos nominamos o nos autonominamos, de cuáles son, digamos, todos estos procesos para ser originario en Jujuy, además de tener una personería jurídica, hay que demostrar que históricamente ha habido comunidades originarias en el lugar donde se está reclamando la tierra, en el lugar donde se está reclamando la producción, en el lugar donde se están reclamando solamente el hecho de ser reconocidos, ¿no?, como tales. Cosa que no, si uno lo contrapone
de alguna manera, con otras reivindicaciones identitarias o con otros territorios, o sea, qué sé yo, pongamos el gaucho que también ha sido perseguido, enseguida, digamos, por ahí le donan la tierra, le hacen un loteo y se lo venden más barato, y entonces hay una serie de ventajas, ¿no? Entre ser una cosa o ser otra identitariamente en estos lugares y en estos espacios. Y entonces también tienen que demostrar prácticas, ¿no? Tienen que demostrar que para ser originarios tienen prácticas de originario. ¿Y quién establece este, quién es originario? El gobierno, a través de alguna institución. En el caso nuestro, este, de la provincia de Jujuy me refiero, lo establece la Secretaría de Asuntos Indígenas, ¿no? Uno tiene que, por más que tenga este, pertenencia y haya vivido toda su vida en un territorio y descienda de pueblos originarios, tiene que demostrar que esto es así porque si no, no es considerado como tal, ¿sí? Si bien es cierto, dentro de estas discusiones no solo han caído, digamos, agentes o efectores que trabajan en instituciones, hemos caído también los antropólogos, hay muchos antropólogos que han trabajado como personal técnico dentro de las instituciones como el RETESI, el INAI, muchos trabajan todavía, digamos, que vienen de Buenos Aires, que vienen de otras provincias, han generado una serie de prejuicios en relación a la identidad originaria, ¿no? Porque un originario, por ejemplo, no puede tener un celular, porque un originario no puede usar tecnología, porque, o sea, estos parámetros que vamos, estos estigmas que se van generando para mostrar o demostrar quién es y quién no es o pertenece a un grupo originario. Traigo a colación esto y me parece que es una discusión importante y es algo que lo vamos a ir pensando para terminar, no, esto, no solamente esta unidad, sino la materia en general, porque después vamos a ver este, cómo se transforman, digamos, las luchas en resistencia y los tipos de resistencia que los pueblos originarios han ejercido en el territorio, para comprender, ¿no? Digamos, estas este, vicisitudes, desventajas que tienen los pueblos originarios en frente a las instituciones y a quienes nominan a los pueblos originarios y deciden quién es originario y quién no, ¿sí? Y por qué no restituyen, o por qué hay procesos tan largos de restitución de la tierra y por qué en definitiva se transforma en un proceso burocrático que no termina nunca, que no tiene fin nunca, porque la tierra no vuelve a ser nunca de los originarios. En este mapa podemos ver la cantidad de población originaria, los diferentes tipos de pueblos originarios que habitaron y habitan algunos todavía el territorio argentino, el tipo de economía, o sea, el tipo de vínculo que tenían con el medio ambiente, los sistemas económicos que tenían, de qué vivían, cuáles eran sus principales fuentes de alimentación o sus principales producciones. En el mayor caso es el vínculo que tienen con el medio ambiente y cómo utilizan los recursos de ese medio ambiente, los cuales también, digamos, al enfrentarse a diferentes tipos de empresas, a diferentes tipos de emprendimientos capitalistas, digamos, han ido perdiendo no solo el vínculo con su territorio, sino que también han ido perdiendo el vínculo con el medio ambiente. Este es un mapa que sacamos de Martínez Arazola y que muestra, miren ustedes la diferencia, está todo pintado el mapa, y la cantidad de pueblos que habitaban, a este que es más actual, y la dispersión y la cantidad de pueblos o de lugares, de provincias con la que quedan, donde quedan pueblos originarios. Bueno, y además ustedes van a ir explorando y van a ir analizando y van a ir profundizando en las condiciones en las que viven en la actualidad muchos de estos pueblos, ¿no? Y cuáles son las luchas
no solamente históricas, sino también cuáles son las luchas actuales de cada lugar, ¿no es cierto? Hay diferentes tipos, diferentes niveles de violencia, hay diferentes niveles, sobre todo, qué sé yo, cuando se enfrentan a la mega minería, se enfrentan a las petroleras, incluso se enfrentan en este momento a los ojeros, ¿no? Este avance del denominado campo, que depreda bosque, selva, que no le importa el medio ambiente y menos la población, ¿no es cierto? Se sigue considerando, por eso es tan importante este concepto de desierto, ¿no? Se sigue pensando que son espacios que deben ser conquistados, ¿no? Porque no hay gente. Este, y no importa, digamos, los recursos, o el tipo de recursos, lo que importa es la empresa, el capital que se lleva adelante. Bueno, otro mapa donde, digamos, ahí sí se distingue los diferentes tipos con los nombres de los diferentes pueblos originarios, ¿sí? Y la dispersión que tienen en la actualidad. Y a ver, acá. No sé qué pasó con esta, que, a ver, no, me salió mal. Bueno, el eje de la discusión, o lo central que vamos a tocar hoy, más allá de los datos históricos, que ustedes van a tener y tienen que, digamos, discutir, y vamos a discutir a partir de los prácticos, y van a profundizar y, bueno, y van a ir relevando una serie de datos que son importantes, pero lo que vamos a marcar hoy es los diferentes tipos de leyes, los diferentes tipos de normativas, los diferentes tipos de instituciones que se han creado para el vínculo con los pueblos originarios. Como les decía al principio, el vínculo y la relación siempre ha sido asimétrica, siempre ha estado mediada por un paternalismo hacia los pueblos originarios, digamos, a partir de que les interesa tener un vínculo, ¿no? Porque en primer momento, con el genocidio y la matanza, digamos, no se pretendía tener ningún tipo de vínculo. Cuando cuando esta situación no puede continuar y se tiene que terminar con la violencia hacia los pueblos originarios, la violencia física y la desaparición, se buscan otros mecanismos y otros tipos de violencia, ¿no? No solamente tiene que ser físico para hacer violencia, ¿sí? Uno de Disculpa, los primeros antecedentes, ¿sí? que no, que lo que venía diciendo acá, bueno, que también que lo mandan de mano de obra barata, ¿no? Eh, Me hace pensar, ¿no? Como que fuera analogía en Estados Unidos cuando con la abolición de la esclavitud. Que bueno, a los negros estos los soltamos, pero los hacemos laburar por un sueldito y que se arreglen ahora. Y después, bueno, los tenés igual funcionando de la misma manera, pero bueno, ya no son más esclavos, muchachos. Ahora trabajan por 3 mangos y gánense la comida y al fin y al cabo terminaron siendo, o sea, en el sur de Estados Unidos hasta 1950 más o menos terminó siendo lo mismo. O sea, veo como una especie de parecido en ese sentido de bueno, arreglémosla por las buenas, mira, no lo vamos a matar más a esto. Ahora somos buenos, le damos un pedacito de tierra, lo dejamos estar ahí y bueno, cuando los precisamos lo hacemos trabajar, cuando se termina la cosecha, ponerle que vuelvan ahí a arreglarse como puedan. Veo como un parecido bastante, que me imagino en toda América habrá sido de alguna manera u otra, se habrá logrado similar, ¿no? Claro, con la diferencia, bueno, este, que no es una población trasplantada, los afros son una población traída de otro continente, exclusiva, pura y exclusivamente este, para que el desarrollo del capitalismo o el mercantilismo incipiente en ese momento, en el sur y en todo Estados Unidos, y que le venía bien porque no le tenían que pagar absolutamente nada. Acá prueban, porque tienen mucha resistencia con los pueblos originarios, prueban trasplantando población africana, sobre todo en la parte del mundo andino, ¿no? Qué sé yo, en Perú, en toda esa región, y no aguantaban el frío, se morían. Entonces,
Entonces, digamos, tienen que doblegar a la población originaria a pesar de las resistencias que tenían y de las conflictividades que tenían. De hecho, logran hacer eso, ¿no? Y si vemos nosotros la historia de los pueblos originarios del Chaco, los cuales también han sido muy resistentes, grandes guerreros, porque además no eran colonizados, ni siquiera han sido colonizados por otros pueblos originarios, como el Inca, porque conocían sus territorios, porque tenían otras prácticas y porque eran muy aguerridos y muy fuertes, según cuentan las crónicas, son llevados al final a los ingenios, ¿no? Y le tenían tanto miedo que preferían sacar población originaria de la región de Puna, por ejemplo, que llevar a los propios originarios del Chaco. Bueno, con el tiempo, digamos, a través de una serie de mecanismos, sobre todo el alcohol, los fueron transformando en alcohólicos y dependientes del sistema y se fueron transformando también a la vida más occidental y al trabajo dentro de los ingenios, ¿sí? Pero siempre, no como esclavos algunos, y ya más entrado el siglo XX, más como mano de obra barata, casi esclava, diría, ¿no? Porque en algunos casos el endeudamiento era por el alcohol era más grande que el sueldo y entonces nunca terminaban, entraban en un sistema del cual no podían salir nunca más, ¿sí? Bien, en este sentido, uno de los primeros antecedentes es la Constitución de 1853, ¿no? Y que se es considerado una de las referencias importantes dentro de este vínculo que trata de generar el Estado-Nación con los pueblos originarios, generando una política hacia los pueblos originarios. Fíjense que yo no digo indígena, no digo aborigen, todo el tiempo trato de referenciarme en pueblos originarios, ¿no? Muchos pueblos, y van a encontrar que muchas comunidades se autonominan indígenas, no es una discusión que la antropología ha tenido fuertemente, si bien es cierto, nosotros no le hemos dejado o no hemos utilizado para esta cursada el texto de Bonfil Batalla, está agregado en el aula virtual y está bueno que lo lean. Yo me referencié mucho en la clase anterior en Bonfil Batalla, porque la discusión es esta, ¿no? Que invisibiliza la diversidad de pueblos originarios. Invisibiliza durante mucho tiempo, por ejemplo, cobra más valor en la quebrada ser descendiente de Inca que entender de qué cultura o entender ser humahuaca, por ejemplo, que es más importante que ser descendiente del Inca, ¿no? Había toda una especie de mitificación que se ha creado alrededor de estos procesos, que también son procesos que en el capital actual tienen importancia, ¿no es cierto? No es lo mismo en la venta del turismo, por ejemplo, y el exotismo que vende el turismo, no es lo mismo descender de un pueblo como el Inca que ser un pueblo desconocido de la quebrada. Bueno, en ese sentido estaría bueno que lean a Bonfil Batalla y entiendan esta discusión de la nominación, ¿no? ¿Por qué denominamos de una forma y no de otra? ¿Y por qué ha sido peyorativo y es peyorativo el uso de indígena, de aborigen, y cuál ha sido esa dinámica y por qué la antropología ha ido cambiando también su discurso? ¿Sí? Bien. En este proceso que inicia el Estado-Nación, además, digamos, tiene que marcar fuertemente o terminar de delimitar fuertemente las fronteras internas, ¿no? que constituyen nuestro país. Entonces, era claro, digamos, que esta población que había resistido y que seguía existiendo y que se seguía consolidando, que seguía permaneciendo por lo menos en el territorio y no se le iban a sacar de encima, a pesar de todos los esfuerzos que habían hecho o realizado para que desaparezcan,
tienen que empezar a diferenciar entonces el mundo nuestro, el mundo de esa élite criolla blanca, de ese mundo burgués urbano blanco, de ese mundo, de esa comunidad imaginaria, ¿no? Nacional, que se referencia hacia una identidad gauchesca, y que ha construido su propia versión, digamos, su propia tradición inventada en el territorio, y diferenciarse de esos otros, ¿no? De esos otros que no son parte de este proyecto que es el Estado-Nación. Y sobre todo, al diferenciarlo, generar una política que a partir de ese momento ha venido trabajándose en todos prácticamente los gobiernos, que es la integración de los pueblos originarios a las políticas del Estado-Nación. Integrar, digamos, a los pueblos originarios al Estado-Nación tiene que ver con integrarlo a la cultura nacional, ¿no es cierto? A la identidad nacional. Primeramente, tienen que tener la misma lengua, no pueden seguir hablando su lengua materna, su lengua de origen. Tienen que aprender castellano y hablar español, este, como el resto de la comunidad imaginada del Estado-Nación, ¿sí? Y tienen que aprender a convivir dentro de las reglas de ese Estado-Nación, o sea, tienen que trabajar, tienen que formar parte del mercado laboral. Otra de las características importantes, ¿no? Porque también a través de transformarlos en, digamos, en los diferentes espacios, de transformar a la población originaria en trabajadores, en algunos casos trabajadores rurales, en algunos casos minifundistas, no, mini productores le llamaban, este, tratan todo el tiempo de que abandonen sus prácticas culturales y su identidad étnica, ¿sí? En este sentido, no menos paternalista, esta Constitución de 1853, si bien es cierto, se la considera el primer antecedente de vinculación a través de considerar a esta población, por lo menos como existente, y por lo menos tratar de integrarla y no de destruirla, de desaparecerla de alguna manera. Incorpora, digamos, una serie de prácticas, de normativas, de leyes, para que la población originaria comience ese proceso de integración, ¿sí? En 1904 le encargan a Vialet Macé que elabore un informe sobre el estado de las clases obreras, ¿no es cierto?, en la Argentina. Este objetivo que tenía el Estado-Nación era generar un estado de la cuestión, vendría a ser de cómo se encontraba la población obrera y los trabajadores en todo el país, en las diferentes producciones, en las diferentes áreas de producción, ¿sí? Vialén Macé entonces comienza a viajar por el país y se va a ir encontrando con diferentes realidades. En ese encuentro con diferentes realidades se va a encontrar con la población originaria en estos contextos, ¿no? En estos contextos que se alejan del centro del país, y específicamente que se aleja de Buenos Aires, ¿no? Tucumán, Catamarca, encuentra población originaria, y Vialet Macé hace un informe sobre el estado de la población originaria, no solamente sobre el estado de las clases obreras y de la producción en el país, ¿cierto? Lo cual llama poderosamente la atención, porque además da una serie de, no solamente de datos interesantes y detallados sobre la población originaria existente y el estado en el que se encontraba, en el vínculo que tenían, un vínculo real, ¿no?, que tenían con el Estado-Nación, sino que además también ofrece una serie de sugerencias
que se deben llevar a cabo o que el Estado debería realizar para con esta población. Es interesante el informe de Vialet Macé porque muestra un país que sigue negando de alguna manera a la población originaria y que ha ido, digamos, invisibilizándola detrás de diferentes categorías o diferentes actividades, ¿no? Obrero, campesino, criollo, criollo blanco, el gaucho, el mestizo, y muchas de estas poblaciones que Vialet Macé se encuentran no son parte de estas categorías y no son parte de la realidad esa que el gobierno o el Estado-Nación le pide que releve para tener un estado de la cuestión, ¿no? Y es interesante que Vialet Macé, para la época, muestre esta realidad, ¿no? No sé qué, porque podría haber generado un informe en el cual todo funcionaba perfectamente, todo eran obreros, todos estaban integrados al modelo nacional, o sea, al modelo identitario, al proyecto de Nación Argentina, pero no era así. Y esto es lo que resalta de este informe que genera Vialet Macé en este proyecto que le encomienda el Estado-Nación. En 1912 se genera la Dirección General de Territorios Nacionales, que estaba más vinculada, digamos, a la colonización de tierras y cuyo principal o la principal encomienda de esta institución era no solamente el catastro, sino el vínculo con generar una política de vinculación con los pueblos originarios, o por lo menos controlar a la población originaria en sus diferentes territorios y en los que se consideraban, bueno, territorios que por ahí eran territorios de frontera y que estos territorios de fronteras, por lo menos si había algún tipo de población y que se la estaba por lo menos tratando de incorporar al proyecto nacional, funcionara como además protectores de esa frontera. En 1916 se crea la Comisión Honoraria de Reducciones de Indios, que también es una política que tampoco avanza mucho en generar una buena relación con los pueblos originarios, ni siquiera en un buen trato con los pueblos originarios, más bien hay una especie de tolerancia, pero digamos, las reducciones tienen que ver con el traslado, tiene que ver con quitarle la posibilidad de la propiedad de la tierra en sus propios lugares de origen. Entonces, digamos, como que son todavía instituciones que están jugando, digamos, con los límites internos y que les preocupa más ver cómo van a mantener controlada esta población que en generar realmente una política de inclusión de esta población para con el Estado-Nación, ¿no? Y con los organismos del Estado-Nación. Un proyecto que es interesante fue el proyecto de Irigoyen en 1921, porque Irigoyen sí va a avanzar mucho más que sus anteriores, que las anteriores políticas y las anteriores instituciones que se trataron de formar para generar un vínculo con los pueblos originarios. Y él trata de avanzar sobre todo en el plano económico, ¿no? Generar un proyecto a través del cual los pueblos originarios no solamente se incorporen, digamos, a las políticas del Estado-Nación, sino que también a través de sus producciones, ya sea la producción en la agricultura, ya sea la producción en las artesanías, se puedan ir integrando a través de la economía al Estado-Nación y puedan además vivir de esas economías y de esas producciones que eran propias y valorizar de alguna manera estas producciones, ¿no? Tener un mercado propio que además se pueda vender hacia afuera. La intención era buena, además le da el derecho a ser ciudadanos y logran un plano de ciudadanía, o sea, un plano de pertenencia, más allá de su identidad étnica,
eran parte de el Estado-Nación argentino. En ese sentido, digamos, Irigoyen ah, trata realmente no solamente de abrir, digamos, un vínculo, sino de realmente integrar a la población originaria al Estado-Nación y que se conformen y sean parte, aunque tengan otra identidad y otras prácticas culturales, a esa comunidad imaginaria, ¿no? En 1939 se arma la Comisión Nacional de Protección al Indígena y al Régimen de Colonias. Bueno, esta es una institución que también, digamos, viene a hacer más de lo mismo, viene a proponer el, el cuidado paternalista hacia la población originaria, pero sin un proyecto más que eso, que tratar de contenerlos y de tenerlos en un territorio delimitado y diferenciándose, no integrándose con la población, con el resto de la población. El Consejo Agrario Nacional de 1940, que tampoco propone grandes cambios, y en 1946 hasta el 1955 sí se generan cambios significativos para la población originaria a través de las políticas justicialistas, ¿no? A través de la Constitución del 49, la reglamentación del trabajo indígena, la Ley 13.560, el plan de colonias granjas y el plan quinquenal, y sobre todo en nuestro territorio hay una ley que es fundamental, no porque vaya a abordar directamente o sea, no es una ley dirigida a los pueblos originarios directamente, sino que de forma indirecta genera cambios y beneficios dentro de la vida, le cambia la vida a la población originaria, sobre todo de la región de Puna y de la región del Ramal, que es el Estatuto del Peón Rural, que también lo crea Perón en este periodo, y el cual, digamos, ofrece un plano de igualdad para los trabajadores, pero fundamentalmente estos trabajadores eran estos trabajadores a destajo, estos trabajadores casi esclavos, que eran pobladores originarios, y poder decidir, ¿no es cierto? Poder decidir no solamente cuántas horas trabajar, cuánto cobrar, o sea, que la ley los respaldaba, sino también dónde trabajar, ¿no? Porque si no querían trabajar en el ingenio y quedarse a trabajar en su territorio, quedarse a hacer su agricultura y su ganadería, por ejemplo, en la Puna, o viajar hacia otros lugares, a otros tipos de cosecha, lo podían hacer. Esto genera, digamos, no solo grandes cambios, sino genera dentro de la población, sobre todo de la población de la Puna, este, cambios significativos de vida, pero también como que le genera a la población un imaginario de cambio, ¿no? Un imaginario de cambio en el sentido de igualdad de las leyes, que los van a motivar a generar una serie de propuestas y una serie de reivindicaciones que después se van a ir consolidando. Y una digamos, de los hechos históricos importantes de este momento es el Malón de la Paz, ¿no? El Malón de la Paz, que es el viaje que realizan pobladores de la región de Abrapampa, de Humahuaca, con otros de los valles de San Andrés, de la finca San Andrés, que se van juntando en diferentes lugares del camino y se van caminando a Buenos Aires a pedir la restitución de la tierra, ¿no? Esto motivados porque en época de campaña de Perón viene a Perico, y en plena campaña les dice a la gente que la tierra es para el que la trabaja. Y esto genera una serie de conmociones locales, porque bueno, si la tierra es para quien la trabaja, y los pobladores originarios, si no habían logrado el derecho a través de vivir, de permanecer, de estar, de haber estado siempre en el territorio, trabajan la tierra, son los que trabajan
la tierra, entonces había una posibilidad de que a través de lo que estaba diciendo Perón, puedan lograr la restitución de la tierra. Se van a Buenos Aires, Perón los recibe, los aloja en el hotel de extranjeros, están unos días y bueno, después los devuelven, el ejército los saca del hotel, los sube a los trenes y vuelven para acá y las tierras no se restituyen. Hay toda una discusión, ¿no? Que gira, qué ha pasado ahí con el gobierno peronista en relación a la propuesta de la tierra es para quien la trabaja y lo que pasa fundamentalmente con la población que hace el Malón de la Paz, que en definitiva vuelve a la puna y vuelve a la quebrada, pero nunca logran que le restituyan la tierra. Pero que muestran, digamos, de alguna manera, no solamente este vínculo y la toma de decisión desde el Estado, sino que también está mostrando que la población originaria tiene resistencia, ¿no? Que hay y que está pensando en sus derechos y que está tratando de conformarse dentro de reorganizarse de alguna manera dentro de ese plano y de ese contexto político, el cual es adverso todo el tiempo para los pueblos originarios. Después de pasado el periodo justicialista, a través del cual, digamos, se han generado una serie de políticas que fueron de forma directa o indirecta, creando, digamos, beneficios en algunos casos para los pueblos originarios, con el golpe del 55 de la Revolución Libertadora, esto desaparece, ¿no? Y todas estas políticas de por lo menos integración, no digamos de reivindicación ni de valorización porque no existía, sí de incorporación de la población originaria, desaparece. Y volvemos a las viejas versiones de instituciones que van a tratar de controlar y sobre todo de controlar en el área de frontera, ¿no? A la población. Como bien denomina una historiadora, Catherine Zinkin, que porque no han sido periodos de gobiernos de facto constantes, no es que haya habido un gobierno militar a partir del 55 hasta el 74, 76, sino que han sido, digamos, una serie digamos, de golpes militares que han tomado el poder y que también, ¿no? Con esta versión paternalista, así como el Estado argentino y la población argentina en general tiene una versión paternalista para con los pueblos originarios, los militares la tenían para toda la población argentina y entonces cuando consideraban de que la población podía o ya sabía cuál era el camino a seguir, digamos como que se restituía de alguna manera los gobiernos de estas democracias más débiles, ¿no? En ese proceso, digamos, el desarrollismo también tiene participación dentro de las políticas hacia los pueblos originarios. Y específicamente, después del 58, en la década del 60, la provincia firma convenio con la OIT, con la Organización Internacional del Trabajo, a través de la cual le pide a la misión de la OIT, ellos mandaban misiones a todo Latinoamérica para generar proyectos de desarrollo. En el caso de la provincia de Jujuy, les interesa fundamentalmente que se desarrolle el plan o el programa andino en la puna jujeña, que era un programa que ya se venía desarrollando en Chile, en Perú, en Ecuador, en Bolivia, y cuya misión fundamental u objetivo fundamental era la incorporación de los pueblos originarios al Estado-Nación, entiéndase,
a la producción, ¿no es cierto?, capitalista del momento, porque el desarrollo busca esto, incorporar no solo a la población, sino los recursos locales al desarrollo de la industria, al desarrollo económico. De esta manera mandan una misión. En un principio el gobierno provincial solicita que se incorpore a la población originaria de Quebrada y Puna. La misión hace un relevamiento y un diagnóstico de ambas regiones y determina que solamente la Puna era apta para incorporarse a este plan andino, que la población de la Puna era originaria, mientras que la población de la Quebrada era criolla y estaba muy bien integrada a las políticas del Estado-Nación, con lo cual, digamos, no tenía posibilidades ni era importante que ingrese a este programa, que era un programa específicamente para pueblos originarios. A partir de ahí se incorpora a la población originaria de la Puna dentro de los proyectos de desarrollo. De hecho, el plan andino dura casi 20 años. Es la que genera una impronta no solamente para el trabajo con los pueblos originarios, sino la que genera una impronta teórica metodológica del desarrollo y tal como lo conocemos hoy en sus diferentes versiones e instituciones provinciales: desarrollo agropecuario, desarrollo ganadero, desarrollo social y, digamos, y todas estas variantes políticas que han ido surgiendo en estos últimos años, incluido el turismo, ¿sí? Pero que, bueno, es un antecedente que por ahí no es mencionado y no es incorporado dentro de las políticas y de las prácticas dentro de la historia, ¿no?, de cómo se ha ido interviniendo a la población originaria, sobre todo en nuestro territorio, en el territorio jujeño particularmente. Con el golpe de Estado del 55, bueno, hay todo un retroceso, y con ese retroceso, digamos, los pueblos originarios pasan de nuevo a tener este estado de marginalidad dentro de la población más amplia, de la población argentina, por sus características étnicas y por su identidad étnica. Y no es hasta el 94, con la reforma de la Constitución, en el artículo 75, donde se reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, cuando se comienza, digamos, a generar, digamos, un estado de visibilización por un lado, y de lucha por otro, ¿no es cierto? Así como vamos a ver que la descolonización, como un proceso después de los 60, va a generar grandes cambios en el mundo, cambios que hoy prácticamente no se hablan, porque si nos ponemos a pensar todos los proyectos de emancipación, podríamos decir, si no han fracasado, que están desaparecidos, ¿no? Porque el mundo en realidad ya no les interesa a los políticos, ni a las políticas, ni a los que generan alguna especie de ideología, les interesan las utopías, ¿no? Más bien, digamos, el mercado es el moderador de todos los procesos, tanto socioeconómicos como sociopolíticos, y, digamos, las reivindicaciones y las luchas ahora se han propagado en diferentes versiones, ámbitos y discusiones que son múltiples, y como que todo el mundo lucha por un derecho y un espacio y un reconocimiento y una visibilización, lo cual no significa, digamos, que sea un mundo mejor, sino que, bueno, nos instalamos en la era de las luchas y las contradicciones. Con esos cambios, y apoyado por las leyes internacionales, sobre todo, digamos, con el resurgimiento o con la reinización o estos procesos de etnogénesis que denominan a algunos autores, ¿no? Este proceso de volver al origen y de
y de originar de nuevo las culturas nativas, o de que vuelven a nacer de alguna manera, se va a plantear otra discusión, pero sobre todo se van a dar otros planos de lucha, otros niveles de lucha y los pueblos originarios van a tener otras herramientas para posicionarse, para pararse mejor ante los estados-nación y sobre todo, digamos, ante el nuevo proceso que son la conformación, digamos, del capital en los territorios, ¿no? Sobre todo a través de diferentes industrias, como para poder no solamente luchar, sino también negociar, ¿no es cierto?, sus derechos en estos procesos. Si bien es cierto, acá en la Argentina, la reforma de la Constitución en el 94, en el 85 se crea el INAI, el cual, si bien es cierto, desde su inicio hasta la actualidad, ha tenido, digamos, políticas acertadas y desacertadas en relación a los pueblos originarios, ha sido importante, no solo la creación, sino que exista, porque, digamos, es también una forma de reconocimiento, ¿no?, de la existencia y de la lucha de los pueblos originarios y la necesidad de mantener una lucha, digamos, y una reivindicación constante de los derechos y sobre todo la restitución de la tierra. Pero el, el que ha generado, digamos, o le ha posibilitado a los pueblos originarios de alguna manera este plano de igualdad es el artículo 169 de la OIT, ¿sí?, a través del cual, digamos, los pueblos originarios entran no solamente dentro de su lucha por la restitución de derechos, sino que las discusiones se van a dar en el plano de los derechos humanos, ¿no es cierto? Se van a dar en el plano no solamente de igualdad y legitimación, y sino también de necesidad, ¿no?, de un grupo social, de un grupo cultural, de un grupo étnico diferente a los derechos como cualquier otro poblador en un determinado territorio. Y esto garantizado a través no solo de las leyes locales, sino de las leyes internacionales, lo cual abre un panorama y un paraguas mucho más amplio en términos jurídicos legales que respalda a los pueblos originarios. A partir de ahí hay una serie, digamos, de cambios que tienen que ver, digamos, con esta visibilización, con esta apertura, con esta discusión nueva que se abre sobre las identidades, sobre las identidades desaparecidas y las nuevas identidades, sobre lo que se espera o de las instituciones que se van a ir creando a partir de este proceso y además de que se van creando esta discusión, ¿no?, dentro de la antropología, fuera de la antropología, dentro de las prácticas de los grupos culturales, si son o no son originarios, y si son originarios, cómo deben comportarse para ser originarios, cuáles son los parámetros de medición de lo que van a leer un artículo de Elena Belli, de lo que es el indio esperado, y de una serie de resurgimiento de políticas que no han sido otra cosa que parte de todos estos procesos, ¿no?, institucionales a través de los cuales se ha tratado de incorporar o en algunos casos de oprimir más a las poblaciones originarias a través de la educación, ¿no?, y de los procesos de educación que a partir de fines de los 90 y principios del siglo XXI, en el 2000, se transforman en la educación intercultural. Discúlpame, Y una serie de... Sí. hago una consulta, venía pensando lo que venías diciendo recién. Viste, la parte esta, bueno, cómo sabemos quién es, viste que la discusión siempre existe, ¿no?, quién es original. Ahora, en algún momento sí se certifica que tal o cual grupo es originario, ¿no? Que bueno, vos venís diciendo, bueno, cómo debe actuar, que, bueno, hacen el Claro, estudio. bueno, ahí hay una parte, está buena tu pregunta, Paul, porque me parece que, a ver, para que aclaremos más, este,
En realidad nosotros como antropólogos, y esto quiero que lo tengan en claro siempre, podemos trabajar como personal técnico dentro de una institución como el INAI, podemos trabajar en el RETESI, podemos trabajar en una serie de programas que son particularmente centrados en la problemática de los pueblos originarios, ¿no es cierto? Y estos organismos establecen, digamos, quiénes son y quiénes no, qué derecho tienen y si no tienen derecho. Esto No, no no, es tan así, ¿no es ah, cierto? Porque institucionalmente ahí sabemos, la historia nos está mostrando que hay una construcción de intereses, ¿no? Una construcción de intereses en que posean o no posean la tierra, en que sean despojados, en que sean sometidos o no dentro no, de los territorios, ¿no es eso sí. cierto? Bien, Mi pregunta es ahora, otra cosa que quería apuntar. sí, Ahora, en algún momento, sí hay algunos que vienen INAI y dicen, bueno, sí, estos 10 tipos que están acá pertenecen a la etnia X, son, no sé, son Huarpes, listo. Bueno, ya están certificados por la INAI, digamos, de algún modo. ¿Por qué? Porque, bueno, demostraron que viven en tal territorio, se comportan de tal manera, X. Ahora, una vez que ellos certificaron, de algún modo, ser lo que son, los hijos de ellos ya no precisan nada, porque si nos atenemos a las leyes, tanto nacionales como en general internacionales, o sea, vos certificás que tu papá y tu mamá tienen pasaporte italiano y no tenés que demostrar nada que vos sos italiano. No sé si me lo explico. Eh, claro, pero en realidad el juego de la identidad y Hay el una trampa, proceso por eso voy. de identidad no funcionan así. Porque en realidad la adscripción, todos nos autoadscribimos y a un determinado tipo de pertenencia étnica, nacional, en diferentes momentos, nada más que nadie pide que certifique. La certificación viene cuando hay un problema legal por un territorio, por una tierra, ahí es donde surgen los conflictos, ahí es donde las instituciones discuten la identidad, pero no discuten la identidad en términos que lo hacemos nosotros los antropólogos, ¿no es cierto? Y esto quiero que quede diferenciado porque nosotros estamos discutiendo que la autonominación, o sea, es una de las variables importantes dentro de la construcción de identidades, ¿sí? En un proceso a través del cual, digamos, las poblaciones han sufrido no solamente la desaparición física de muchos, sino también la desestructuración de sus propias prácticas, cómo uno puede establecer quién es y quién no es, donde ha habido una destrucción progresiva e intensiva de su propia historia, ¿sí? Y que no tiene que ver, digamos, con los últimos 200, 300 años, como máximo, pongamos 200, de la construcción de los estados-nación, sino que tiene que ver con un proceso más largo, por eso es que nos referenciamos en la colonia, donde surgen estas prácticas, ¿no es cierto? Esto solo se puede entender a través de todos estos procesos de opresión que van a tener, no solo los pueblos originarios, sino cualquier pueblo colonizado, como lo dice Fanon en su libro sobre los condenados de la tierra, ¿no es cierto? En realidad es muy difícil que nosotros podamos pretender, o que el Estado pueda pretender, mejor dicho, que la población tenga determinados tipos de comportamientos, determinados tipos de prácticas culturales, cuando éstas han sido todo el tiempo tratadas de modificar, de ser modificadas por el propio Estado-Nación y previo por la colonia, ¿no es cierto? Bueno, en ese proceso, por eso es tan importante que entendamos que es un proceso largo, no un proceso corto y que la reconfiguración que han ido sufriendo los pueblos originarios desde la llegada de los conquistadores a América hasta la actualidad tienen que ver y están involucrados en estos procesos de construcción de opresión y de dominación y de desigualdad al cual han sido sometidos, ¿sí? Y por eso las discusiones dentro de la antropología giran también alrededor, en un principio a los grupos originarios se los estudiaba
dentro de los problemas de la clase, de las clases sociales, ¿no? Dentro de la formación de los obreros, del proletariado, del capitalismo y todo lo demás. Díaz Polanco, en México, que empieza a pensar, a ver, el problema no tiene que ver solamente con tener o no tener dinero, con ser obrero o ser el dueño de la empresa. El problema tiene que ver, digamos, con la identidad. Y entonces, la identidad y las prácticas que surgen a través de la identidad y del colonialismo interno no tienen nada que ver con ese proceso de desigualdad del capital. Es otro tipo de desigualdad. Entonces ahí escribe las notas teóricas metodológicas para la cuestión étnica, ¿no? Para diferenciar lo étnico de la lucha de clase, que en ese momento era la discusión dentro de la antropología y de los problemas de los estados-nación, para darle el lugar que realmente merece y la atención que realmente merece, digamos, los pueblos originarios en relación al Estado-Nación y a la construcción histórica a través de la cual llegan a la actualidad, ¿sí? Entonces, yo he tenido discusiones con muchos colegas y todavía hoy en algunos ámbitos se sigue diciendo, ah, bueno, pero este no es originario si usa un jean, si usa una campera Columbia, qué sé yo, si usa, estamos todavía esperando, digamos, y esa es la construcción colonialista, ese es el prejuicio, digamos, que se ha enraizado en todos los sistemas, que también lo hemos hablado cuando hablamos sobre identidad, en relación a lo que uno espera cuando se habla de pueblos originarios, ¿sí? Entonces el originario no puede andar en camioneta, tiene que andar a pata o en caballo, el originario no puede usar tecnología, tiene que labrar la tierra a mano, labrar la tierra, vivir de la tierra, no ir al supermercado, digamos. Eso es una discusión que es parte de la historia de la ciencia antropológica, ya no es una discusión actual. Y a esto me refiero cuando digo que nosotros, como futuros profesionales en diferentes instituciones, tenemos que marcar que las identidades se van construyendo de forma dinámica y que la forma dinámica de la construcción, eso no hace que uno pierda la identidad, ya lo demostró Barth a través de los grupos étnicos y del vínculo y la relación entre diferentes grupos étnicos y toda la historia de la antropología posterior, ¿no? Y que tiene que ver, digamos, con esta, sobre todo con la mirada institucional, que es lo que a mí me interesa, porque dentro de la antropología creo que lo tenemos en claro, pero fuera de los ámbitos académicos de la antropología, en los ámbitos institucionales, donde es necesario legitimar o justificar la intervención o la toma de tierra de un determinado grupo o quitarle la tierra, entonces, bueno, ahí es otro el cantar. Y hacia eso estamos yendo cuando hablamos sobre el tema de las leyes, ¿no? Y sobre el tema de la reivindicación y la lucha que tienen los pueblos en sus propios territorios, pero no en sus propios términos, ¿sí? Porque la ley no es la ley de los pueblos originarios, que esa es otra discusión dentro de muchos estudios antropológicos en el sur, llevados a cabo por Kalinsky y Arrué, sobre todo en el ámbito de la salud, cuando se, este, se inician juicios a curanderos porque consideran que la medicina popular o la medicina tradicional es la que le ha causado la muerte o la enfermedad a alguien, y no se le inicia un proceso legal a un médico que viene de la medicina hegemónica o formal, entonces, o científica. Todo en realidad, yo siempre les digo lo mismo, si nosotros viviéramos posiblemente en, qué sé yo, en una sociedad europea donde no ha habido estas diferencias étnicas, podríamos no estar discutiendo esto, pero nosotros vivimos en un contexto donde hay diversidad cultural. Y entonces donde hay diversidad cultural, lamentablemente siempre hay desigualdad. Y desigualdad sobre todo jurídica y legal, que es la que interviene fundamentalmente
desde que se arman los Estados-nación y desde que se establecen las normas, leyes y reglas dentro de un territorio, la que mandan dentro de estas diversidades, ¿no? Bueno, la constitución provincial, cada provincia tiene la potestad de, además de ejercer o de tratar a la población originaria dentro de su territorio como más le convenga. ¿No es cierto? Hay una ley, una constitución, una ley amplia a nivel nacional, pero a nivel provincial particular, cada gobierno local decide qué va a hacer con su población originaria, ¿no es cierto? Bueno, la ley provincial, la de Jujuy, sancionada en 1986, no es una ley que considere a los pueblos originarios tampoco en estado de igualdad. Más bien, tiene este paternalismo impreso que ha tenido la historia para con el vínculo de los pueblos originarios y los deja encasillados o juntos, los pone juntos a las personas que tienen algún tipo de problema físico-mental, ¿no es cierto? O con población vulnerable, o sea, son siempre inferiores, siempre hay que cuidarlos, protegerlos, ayudarlos porque no saben lo que hacen. Y esa ha sido la política, digamos, que más o menos ha mantenido, por lo menos en términos legales, la constitución provincial. Los grupos originarios, por otra parte, digamos, no es que se someten a las leyes y no luchan, ya estamos viendo que esto no es así, que hay resistencias, que hay formas de resistencia, que son pueblos que luchan y pelean por sus derechos, y fundamentalmente a partir de lo que les decía de estas leyes internacionales, en realidad no es que se certifique con la personería jurídica que son o no son originarios. Lo que hace la personería jurídica en todo caso es permitirle una forma, un número, y que en los 90 era importante, no solamente porque les permite visibilizarse, ¿no es cierto? Dejan de ser castigados por su pertenencia étnica y deben ser aceptados en el mejor de los casos, discriminados, como viene siendo desde siempre, en el peor de ellos, pero con otras herramientas que le permiten ciertos planos de igualdad, ¿sí? Fundamentalmente en la década del 90 y a partir de los 90, la personería jurídica está relacionada con obtener recursos de organismos internacionales y esto le ha permitido generar además otro tipo de proceso, sobre todo en lo económico, ¿no? Proceso a través de los cuales las poblaciones van a tomar decisiones propias, ¿no es cierto? Decisiones propias dentro de lo que nosotros vamos a ver en la clase que viene, que son las formas de resistencia, dentro de la triada poder, agencia y resistencia, o resistencia, agencia y poder, ¿no es cierto? Que a través de los cuales los grupos sociales van a tomar sus propias decisiones, van a decidir cuál es su proyecto y van a llevarlo a cabo, en el mejor de los casos. Como podemos ver, no siempre la agencia funciona de esta manera, la agencia en términos este, de generar siempre proyectos en relación a las motivaciones y los intereses propios del grupo, ¿no es cierto? Y esto, además, los ha posicionado en la actualidad, digamos, para enfrentarse a todos estos procesos que ya les mencioné, que tienen que ver con la formación del capital de diferentes maneras en el territorio, como es la minería, sobre todo la minería en la región de Quebrada y Puna, de Quebrada, porque si bien es cierto, en este momento no hay emprendimientos que estén funcionando, sí hubo intentos reiterados este, de que se realicen, digamos, explotaciones mineras en la Quebrada. También los que son parte del patrimonio de la humanidad y eso generaba una paradoja. Lo cierto es que a partir de los 90 y a través sobre todo de este artículo
que lo tienen que tener siempre en la memoria porque es un antes y un después para los pueblos originarios, que es el artículo 169 de la OIT. Los pueblos originarios, que yo creo que está vinculado también a esta política de globalización, ¿no? La globalización no solamente ha generado estos modelos de dependencia económica, la imposibilidad de generar homogeneización cultural, como se pensaba en un momento, sino la posibilidad este, de mostrar de nuevo las diferencias, ¿no es cierto?, de revitalizar de alguna manera la diversidad, que yo considero que ha sido una consecuencia no prevista, por más que hayan querido generar lo opuesto, digamos, han terminado generando a través de un modelo legal, jurídico, como son los derechos humanos en términos internacionales, han terminado generando esta posibilidad y esta visibilización de los pueblos originarios en la actualidad. De ahí toda esta discusión por la que ya le he comentado, dentro de la antropología, fuera de la antropología, prácticas que tienen que ver hoy en día con luchas, reivindicaciones, todavía los técnicos de diferentes áreas de diferentes instituciones de la provincia se siguen espantando cuando van a algún lado y tienen que pedir permiso, tienen que hablar con la comunidad y reniegan en contra de los miembros de la comunidad, con el cacique, y no entienden, bueno, no entienden porque, digamos, dentro de todo este proceso hay todo un proceso de discriminación que se implantó y que no se fue nunca, que también lo vimos y lo analizamos fundamentalmente cuando cursaron introducción, que analizamos bastante las formas de discriminación y sobre todo cómo se construyen las discriminaciones hacia los diferentes sectores sociales y los grupos étnicos en particular, ¿no? Así que bueno, la lucha por la tenencia de la tierra es y va a seguir siendo uno de los ejes centrales, y sobre todo porque el capitalismo sigue avanzando, y el capitalismo no respeta al medio ambiente, y entonces dentro del medio ambiente están las poblaciones, no solamente originarias, pensemos que el resto de nosotros también estamos dentro de del medio ambiente y de todos los problemas que se van generando de contaminación, desplazamiento de población, desplazamiento de la fauna, desaparición, ¿no es cierto?, de la fauna. Digamos que estos modelos culturales que los pueblos originarios que habitaban y habitan algunos todavía en nuestro territorio, tenían una forma más armónica, si se quiere, en relación al medio ambiente, y que de los cuales deberíamos aprender y haber aprendido en algún punto del proceso, porque en este momento me parece que el medio ambiente, lo ambiental, es un tema prioritario, no solamente para nosotros dentro del territorio nacional, sino para la humanidad en general, ¿no? Si bien es cierto, ha habido una serie de políticas, se han creado una serie de instituciones, ha habido un fortalecimiento a nivel internacional, ha habido muchas discusiones científicas y la antropología está muy vinculada a la problemática y a la lucha de los pueblos originarios. Por parte de los estados todavía sigue faltando diálogo y en algunos casos ni siquiera existe el diálogo, ni siquiera podemos mirar la historia como realmente es, ¿no? Y si no, pensemos en los mapuches y toda la discusión mediática que se genera todo el tiempo en relación si son, no son, si pertenecen o no pertenecen, si dejan de serlo porque a lo mejor les gusta el rock pesado, bueno, digamos, todas estas cuestiones que hoy en el siglo XXI parece mentira que se discutan y después de tanta información que ha producido y produce la antropología y la ciencia, parece mentira, pero bueno, se siguen discutiendo. Bueno, por último le dejo ahí una reflexión de Martínez Arazola, que ha sido un tipo comprometido con la lucha de los pueblos originarios y que ha pertenecido a un LALOF en el sur. Murió hace 2 años, ¿no? Sí. Murió
Martínez Sarasola. Así que bueno, un gran antropólogo. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Participación? ¿Por qué no? ¿Discusión? No sé cuántos somos, vuelvo al... Somos poquitos hoy. Somos cada vez menos. 5, con suerte. Ya parecemos la comparsa poco 7. pero locos. O locos pero bueno, no sé. Es un tema muy, muy interesante. Hay una, hay bibliotecas inmensas de discusión sobre los pueblos originarios. Ahora, en estos últimos años, se ha producido mucho sobre los pueblos originarios y los derechos humanos. Rodolfo Stavenhagen, un antropólogo mexicano, que trabaja y viene trabajando desde hace mucho tiempo en las luchas y las reivindicaciones en México de los pueblos originarios. Ha empezado a producir estos últimos años este, mucha discusión en relación sobre todo al derecho indígena y al derecho de los pueblos originarios en relación a los derechos humanos a nivel internacional. Y ha hecho una compilación en relación a las diferentes las leyes más importantes, ¿no? Se pueden decir de cada Estado-nación, porque cada Estado-nación ha tenido diferentes políticas y cada pueblo también ha tenido, digamos, prácticas de resistencia diferente al estado, a los Estados-nación que los oprimen, ¿no? Los originarios ecuatorianos tienen una trayectoria de lucha, de reivindicación. El mismo, sin irnos más lejos, tenemos acá nuestro vecino Bolivia, con el Estado plurinacional, ideal tendría que ser el ideal de Latinoamérica en las discusiones. Sin embargo, también tienen sus propias discusiones y tienen sus propias internas. Por ahí nosotros como Argentina nos distinguimos mucho más del resto de los países latinoamericanos porque, bueno, somos los más europeos de Latinoamérica, en nuestras prácticas, en lo que se ha generado dentro de la identidad nacional, en el vínculo con las oleadas y bueno, y con el mestizaje que se ha producido. Entonces eso ha introducido prácticas gastronómicas, prácticas culturales diferentes y que tienen que ver más con Italia, que tienen que ver con España, y bueno, se han ido diversificando, pero también hay mucha población originaria y tiene que haber un reconocimiento y también tiene que haber un reconocimiento fundamentalmente a la diversidad y a la existencia de los pueblos originarios. En ese sentido somos totalmente diferentes del resto de Latinoamérica. Pero bueno, es una discusión y un problema que nos atraviesa a todos, sobre todo si nos alejamos del centro del país, nos vamos hacia el interior, sobre todo si somos también del interior y vamos al centro del país a vivir, digamos, no, la diversidad no se representa y se muestra a través del valor, sino a través de la discriminación. Y esto es, digamos, una de las consecuencias directas de la no aceptación, de la negación de lo que somos, ¿no? O de la negación de los pobladores del territorio. Bueno, no sé si quieren agregar algo más. No sé si vos querés compartir algo. No. Estamos a la espera nada más de si tienen consultas con respecto al trabajo y nos queda también ver lo del trabajo final. El trabajo final. Bueno, pero el trabajo final lo vamos a ver la semana que viene. En todo caso, No van a tener tanto tiempo. pero la semana que viene vamos a tener las presentaciones vamos a empezar con las presentaciones de los pueblos originarios, o sea, de cada uno, de lo que le ha tocado a cada uno.
Acá Álvaro. ¿Eso? ¿No es este jueves? No, es la semana que viene y es junto con el horario de los teóricos, no es en el práctico. Y nos hace falta más tiempo, o sea, si vemos que nos vamos a quedar cortos, cosa que no creo, pero bueno, puede pasar. Entonces sí usamos los prácticos también para la presentación. No, bueno, pues yo estaba preocupado porque justo encima viste que yo estaba en Buenos Aires, ahora viajé a Jujuy, estoy en Jujuy desde el sábado, pero me tuve que armar una máquina y ahora hablar recién, ayer tenía computadora, ¿viste? Sí. Y no me acordaba, porque me lo dejé en la máquina allá y me acordaba que era WordPress y los Sonos y nada que ver. Y hoy empecé, me levanté tempranito porque pensé que era el jueves, y me puse a hacer los WordPress y resulta que no era los WordPress. Ahora termino, me voy a poner a empezar a hacer lo otro. Está sin grupo, está sin identidad, Paul. Es que vengo, no, pasa que tengo un expectante importante y nada, salí el viernes, llegué el sábado a la tarde. Está bien. Bueno, recién No, ayer... por eso la semana pasada les dijimos, vamos a tomar toda la semana que viene, vamos a dejarla pasar y recién a partir de la otra, como para que los primeros que tienen que presentar tengan tiempo, ¿sí? De presentar, porque si no, tampoco es una semana para otra no le podemos pedir que hagan grandes presentaciones, ni que profundicen, ni que nada, digamos, no hay un proceso de reflexividad. Así que, bueno, es la semana que viene. Ya Elisa tiene el orden en todo caso, en el práctico del jueves, vemos quién le toca la semana que viene para que no se olvide, ¿sí? Sí, Acá Álvaro. La semana, pero pensaba que era este jueves. No. Sí, Así que, bueno, puedes trabajar tranqui. Sí, buenísimo. Álvaro Maidana dice, profe, yo tenía una consulta sobre la huipala. Se la usa como identificación, pero representa a todas las comunidades originarias o originalmente representaba a alguna comunidad en particular. La huipala es la bandera del incanato, o sea, del Inca, del imperio Inca. Y tiene que ver, digamos, con la división del mundo en suyus, ¿no es cierto? Cómo se compone el imperio inca, ¿cómo era? El Koya Suyu, se divide en cuatro, el Conti Suyu, y el Uma Suyu y el Tahuantin Suyu. No, el Tahuantinsuyo es del general. Lo que se divide en los cuatro suyos. Los cuatro suyos, ¿no es cierto? Bueno, se adopta, en realidad se ha adoptado proceso de rednización, no solo es un proceso de rednización, sino que se la toma como un elemento simbólico de muchos pueblos originarios, sobre todo de Perú para abajo, ¿no? No de Perú para arriba, pues si pensamos en Perú para arriba, hay otros grupos originarios que no han tomado la huipala como elemento simbólico, sobre todo para acá, ¿no? Para reivindicar muchos de estos procesos de lucha que tienen los pueblos originarios, que han ido reconstruyendo en su memoria su historia, pero que, digamos, por ahí no terminan de reconstruir. Pensemos que además de la lucha y opresión y de la resistencia y de muchas prácticas que se han perdido desde la colonia hasta acá, algunos han logrado reconstruir gran parte de su historia y otros nada, ¿no es cierto? Entonces han tomado como elemento simbólico, representativo y representante la huipala. En realidad, hace unos años, uno podría decir, porque en realidad el Collasuyu, si alguien pertenecía al Collasuyu, de los pobladores de la Quebrada, de la Puna, o sea, del territorio que hoy habitamos en la Argentina, no era que pertenecía como iguales con el Inca, sino que era esclavo del Inca. Entonces por eso, incluso en Bolivia se reivindica mucho la huipala, y ellos han sido bastante, digamos, avasallados por los incas y han sido esclavos de los incas. Entonces era como, yo decía, era como reivindicarse esclavo más que reivindicarse inca. Con el tiempo, como les digo, y como la cultura es dinámica y la identidad también, pasó a pertenecer la huipala a estos elementos simbólicos políticos también, ¿no? No nos olvidemos que la Tupac también,
que no es representante de un movimiento originario, pero sí de un movimiento social, también toma la huipala como elemento simbólico. Y también lo toma a, al Che Guevara, y también lo toma a Trotsky o a Lenin, no me acuerdo cuál de los dos, que son opuestos además, bueno, que tienen que ver con estas luchas, reivindicaciones, pertenencias, autoidentificaciones que se van creando dentro de estos procesos mucho más amplios, que no solamente tienen que ver con la identidad, sino con la lucha en la arena política. Eso también hay que tenerlo en claro, que también hay una apropiación de los elementos simbólicos de muchos pueblos originarios para reivindicar, sean o no sean del mismo espacio, sean o no sean parte, ¿no?, de esta cultura, pero bueno, muchos adosan, se practica el Inti Raymi en Tilcara, bueno, son, digamos, variantes que aparecen a través de estas nuevas visibilizaciones, y que tienen que ver además con tratar de reivindicar y con tratar de tener un pasado, ¿no? Con tratar de crear un vínculo con el pasado en el territorio. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Bueno, si no hay dudas, preguntas, no se olviden que el jueves tienen práctico, que tienen que ir preparando el trabajo para la semana que viene y la que sigue. Nos quedan 4 clases más o menos, ¿no? Sí, no. 5. 5 clases, no. 2 semanas y media y Nos quedan 2 teóricos. 2 teóricos, sí. Con 2 prácticos que hacemos hasta el práctico 10, y después vemos lo del trabajo final, que tendría que ser la primera semana de abril, que es entre el 6, el 5 y el 9 de abril, y ahí ya terminamos. Bien. Bueno, vamos a tener entonces las consignas claras para el trabajo final, que es lo importante, para que puedan promocionar. Y la semana que viene vamos a empezar con resistencia, poder y agencia. Vamos a ver las formas de resistencia. Vamos a tomar ejemplos locales para entender la resistencia. Una unidad también bastante interesante, bastante linda, y aparte tiene unos textos que están muy buenos. Y vamos a cerrar la semana siguiente, el último teórico, con la etnografía, ¿sí? Con así terminamos de integrar toda la discusión teórico-metodológica y, bueno, todo lo que tiene que ver con la práctica de la antropología, o sea, la etnografía, ¿sí? Y ahí sí me gustaría que en la clase final no sé, con el trabajo final podamos reflexionar, tener un proceso reflexivo más profundo y una participación más profunda en relación a lo que ha sido la cursada, ¿sí? Bueno, dicho esto, y si no hay más preguntas, terminamos acá hoy. Bueno, el jueves, gracias. Nos vemos, Paul, nos vemos al resto. El jueves.